Estimados hermanos, muy buenas noches, que Dios me les bendiga nuevamente en esta preciosa hora y en este hermoso día ahí en pleno calor de día, pero de noche hace un poco de frío. Amén, pero ya vamos ingresando a la época de verano aquí en Guatemala. Amén, mis hermanos, qué gusto volverles a saludar nuevamente y para mí es un grato honor y privilegio ahí poderles saludar, ¿verdad? Nuevamente y continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar. Hoy vamos a finalizar el capítulo número 11 en el nombre de Jesús. Pero antes quiero yo orar. Amantísimo Rey de Gloria, gracias te damos, oh bendito Dios, por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el respaldo del poder divino de tu Espíritu Santo, Señor, obrando sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque tú eres, bendito Dios, el que toma el control de todo, Padre, y hoy en este estudio bíblico no es la excepción. Bendice a cada uno por nombre de mis hermanos que se van a conectar, Padre Celestial, y a tu servidor, oh bendito Dios, para poder transmitir el estudio bíblico, Señor, que yo sé, Padre Santo, que no regresa vacía tu palabra, sino que regresa a llenar nuestros corazones y a abrirnos el panorama, Padre, de esas promesas que tú tienes preparadas para tu pueblo. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos ahí. Entonces vamos a... El martes pasado nos quedamos en el versículo 10 y ahí vimos pues acerca de lo que eran prácticamente los dos testigos y que ahí también vimos y aclaramos ahí de quién se trataba, a quiénes se le asocia ahí con estos dos personajes o ministerios que el Señor va a levantar en esos tiempos finales, mis hermanos, y que era necesario poder descubrir qué es lo que el Señor va a obrar en ese tiempo a través de estos profetas que van a predicar. Entonces, pues ahí descubrimos que la identidad de estos ministerios pues es de Moisés y Elías, ¿verdad? Y que van a tener un tiempo de profetizar en la tierra, de ponerse en contra de lo que el anticristo vaya a edificar ahí en la abominación desoladora en Jerusalén, en esa falsa adoración, y va a haber una oposición. Y yo les recalcaba que así como nosotros predicamos en estos tiempos, sabemos que también hay oposición, pero en el nombre de Jesús se rompen todas cadenas. En el nombre de Jesús nos hacemos libres. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio conocemos muchas verdades que antes no conocíamos o no entendíamos, y entonces Dios va abriendo el panorama para que nosotros vayamos comprendiendo mejor su palabra. Amén. Entonces ahí vimos en el versículo 10 que al final de ellos Dios permitió, ¿verdad?, que fueran vencidos y que exhibieron sus cuerpos en las plazas tristemente, ¿verdad? Y que esto conllevó a que muchos moradores de la tierra, ¿verdad?, más que todo refiriéndose a todos los que son pecadores, se regocijaran, se alegraran y que se enviaran regalos unos a otros, y que esto, lo más vergonzoso era exponer sus cuerpos ahí en el templo y hacer que todo el mundo los viera, ¿verdad? Entonces, qué triste va a ser esa escena de muchos incrédulos que aún, por ejemplo, en los tiempos de Cristo también se dio esa similitud donde muchos pues pedían crucifíquenle y sin entender realmente que el propósito de ellos era librarlos del pecado. Entonces aquí esta última advertencia donde estos testigos van a profetizar pues ya se dobla como una página ahí, ¿verdad? Entonces una total oposición y que lamentablemente, como les digo, viene a ser también en nuestros tiempos de reflexión, porque el ser humano se opone ante todo lo que es bueno. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y estamos viviendo esos tiempos muy peligrosos que vivimos, que parecieran que fueran
figuras de lo que va a suceder ahí más adelante, ¿verdad? Entonces, cada acontecimiento que el Señor aquí nos va revelando para el pueblo de Dios es algo que sabemos que es de sumo gozo y que sabemos que la redención, nuestro Señor Jesucristo está a punto de venir, pero la iglesia debe estar preparada. Como novia que somos, la iglesia debe estar preparada. Amén. Entonces vamos a seguir ahí leyendo, mis hermanos, el versículo 11. Vamos a ver acá porque aquí se relaciona un poco con lo de la semana pasada. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Entonces ahí se estaba refiriendo a estos siervos, a los dos testigos que predicaron, los dos ministerios. Entonces yo les quiero leer aquí en un pasaje en Salmo 79, es un salmo que no lo escribió David, sino que un siervo llamado Asaf, que dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Entonces aquí vemos que después que ellos, los moradores de la tierra, ya les aclaré que son los pecadores, los que incrédulos, etcétera, etcétera, que van a estar en ese tiempo, que va a ser casi la mayoría en el mundo, se regocijaron de esa supuesta victoria al haber matado a estos tres siervos, pero no contaban que el poder de Dios va más allá de la muerte. Dice que ahí los resucitó a los 3 días y medio, y entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Recordemos que el Señor es el creador, nuestro creador. Él tiene el control de nuestra vida, y por eso es que nosotros ante cualquier adversidad no debemos estar con miedo, sino tenemos que estar con gozo, con alegría, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Y aquí, aunque parezca que el enemigo haya triunfado, Dios envió un espíritu de vida en ellos. Recordemos que similar situación se dio cuando Cristo fue crucificado, ¿verdad? Y a los 3 días resucitó por gloria y gracia de nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, que se cumple el propósito, porque sabemos que de ahí, después de esa resurrección, como la vamos a tener nosotros en el futuro, mis hermanos, no vamos a resucitar para muerte o la muerte segunda, sino que vamos a resucitar para vida eterna. Entonces, acerca de esta parte donde dice que ellos fueron llevados, dice, se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. Dice, imagínense las cámaras de las redes sociales, el internet, satélites y otra especie de medios de comunicación, por ejemplo la televisión, van a estar al pendiente de todo eso. Ya ahí podemos ver claramente de que van a estar enlazados en el mundo como lo están hoy, ¿verdad? Eso no es ninguna novedad. Ahora que nosotros ya vemos este asunto del internet, ¿verdad? Que cualquiera puede tener en su celular noticias, ahí sí que en tiempo real. Entonces dice, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Miren cómo es Dios de poderoso, como cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí veía yo en Hechos 1 cómo fue la ascensión de él. Si gusta usted me acompaña ahí, Hechos 1:6, dice, vamos a leer el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Ahí estaban los discípulos cuando vieron esto, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios opera, cómo Dios obra, porque ya nuestro Señor Jesucristo ya les había encomendado ahí que ir y predicar por todo el mundo el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ahí ellos mismos que habían visto
al Cristo resucitado, pues lo están viendo ascender al cielo, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí esa promesa y posterior a ello viene el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y por eso es que nosotros en el mundo no estamos solos, mis hermanos. Pareciera que nosotros como hijos de Dios tenemos el poder del Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 13. Dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto, perdón mis hermanos, ya me movió aquí la cita, ahí está, dice que hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces vemos que la resurrección de estos profetas, hijos de Dios, conlleva que haya un terremoto. Y dice que la ciudad se derrumbó y murieron 7,000 hombres. Y los demás quedaron aterrorizados. Y será para menos, mis hermanos, porque cuando existen fenómenos naturales, cuando existen situaciones que no tienen el control del ser humano, viene el terror, viene el asombro. Y en estos tiempos finales que estamos estudiando acá en el libro Apocalipsis no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo también dijo consumado es, ¿verdad? Hubo un terremoto en ese momento en el cual se quebró el templo, se rompió el velo que había en el lugar donde le llamaban el lugar santo, donde se congregaban. Ahí los fariseos, fue derrumbado, porque al final de cuentas, mis hermanos, nuestro Señor, al no haberle reconocido como su Mesías, ¿verdad? Todo tiene implicaciones, ¿verdad? Para unos para bien y otros para mal, ¿verdad? Como lamentablemente les sucede aquí a la mayoría de los moradores de la tierra, ¿verdad? Que están a esa expectativa, pero en ese momento surge este fenómeno natural, ¿verdad? Entonces los que mueren, los que se aterrorizan, entonces dice que en versículo 14 que el segundo ay pasó. Veamos que son 3 ayes, ¿verdad? O sea, una exclamación de angustia, una exclamación como de advertencia y del dolor que se aproxima, porque en Apocalipsis 8:13 ya se había anunciado. Y quieren se los leo así rapidito, manera de recordatorio, porque ya lo vimos. Dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles, ¿verdad? Entonces, este ángel lleva ese mensaje, lleva esta advertencia, y el primer ay, como lo estudiamos anteriormente, en las primeras 5 trompetas se dio el primer ay. O sea, ahí se encuentran en esos fenómenos naturales y esas plagas que hubieron, ahí se dio el primer ay, ¿verdad? Obviamente esa palabra, esa exclamación ay, pero sin H, ¿verdad? Que es sinónimo de dolor y angustia. Entonces, ahí dice que el primer ay pasó aquí, y dice que ahí, aquí vienen 2 ayes, Apocalipsis 9:12, ¿no? Después de esto. Y nos encontramos que cabalmente en la a la llegada de la 6ª trompeta se cumple el segundo ay, y el tercer ay lo vamos a ver ahorita en la 7ª trompeta, ¿verdad? Pero es lo que les decía, ¿verdad, mis hermanos? Que lamentablemente para los que adoran al anticristo, para los que confían en sus propias fuerzas, tal vez por el dominio político que va a ejercer el anticristo, no solo político, sino que militar, y que va a causar cierto dominio sobre el mundo, va a estar ahí, y aparte haciendo prodigios y milagros mentirosos, como leímos ahí en una cita bíblica la semana pasada. Entonces, ahí es donde nosotros, mis hermanos, tenemos que estar preparados. Les digo esto porque incluso hay mucha gente, ¿verdad? Hoy en día que lamentablemente, yo espero que usted no sea parte de ellos, ¿verdad? Que muchos acuden en medio de sus dificultades, acuden a otras, ¿cómo les pudiera decir yo?
acuden, por ejemplo, a un brujo, a un adivino, a un medium, esas personas que se conectan, que se conectan con los espíritus inmundos o chocarreros, y que ahí pues les revelan ciertas situaciones de lo que pasó con algún familiar, etcétera, etcétera, o van con un brujo a pedir sanidad o recuperación económica, esos engaños que cae la gente, ¿verdad? Entonces, esas manifestaciones se van a dar en esa época del anticristo. Muchos van a creer que Él es el Salvador del mundo, pero sabemos que nosotros, mis hermanos, reconocemos que también Satanás, como príncipe de este mundo, como Jesucristo se confrontó con él allá en el capítulo 4 de Mateo, pero le dijo, es cierto, tú eres el príncipe de este mundo y me ofreces todos los reinos, pero yo soy el rey de reyes y señor de señores. Entonces toda hueste de maldad quiere imitar el poder de Dios y lo logra, y muchos caen engañados. Entonces el poder engañador de Satanás va más allá, mis hermanos, de algo que se pueda ver, sino que también opera en lo invisible, lamentablemente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos espíritus engañadores, ¿verdad? Cuántos ídolos hay en el mundo, independientemente de las religiones, ¿verdad? También hay ídolos humanos, ¿verdad? Que hay mucha gente que sigue también a muchos futbolistas o cantantes, etcétera, etcétera, y los toma como sus ídolos, y eso también no es peligroso tener ese tipo de ídolos, ¿verdad? O muchos que prefieren, por ejemplo, hay un partido de fútbol y prefieren el partido en vez de ir a la iglesia, o una novela, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, porque Satanás está engañando a mucha gente. Sus huestes demoníacas están engañando a mucha gente. Y Satanás al mismo tiempo es el acusador. ¿Cómo acusa a la gente, por ejemplo? Satanás, por ejemplo, acusa a alguien que tal vez quiere buscar de Dios y después llega con dardos a su mente. Pero si tú eres adúltero, pero si tú eres borracho, pero si tú eres engañador, tú eres fornicario, y lo empieza a acusar y acusar y acusar, y dice, ya no voy a la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿quién es el que acusa? Es Satanás. ¿Quién es el que restablece? ¿Quién es el que redime? ¿Quién es el que por gracia somos salvos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nadie debe sentirse acusado, ¿verdad? Por su pasado. Al contrario, debe sentirse consagrado al Señor y seguirle buscando. Aunque en el camino el Señor lo vaya perfeccionando. Eso sí es cierto. En el camino nuestro Dios, Cristo en nuestro corazón, con el poder de su Espíritu Santo, nos va a ir moldeando conforme a su voluntad. Amén. Claro, cada uno lleva un proceso distinto, pero el Señor ahí nos va moldeando. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, y aquí entramos, después de este pánico ya del final de estos siervos que son arrebatados, dice en la séptima trompeta, aquí el versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vean qué declaración maravillosa y poderosa que hace aquí el ángel, ¿verdad? Porque es algo, mis hermanos, que es inimaginable, ¿verdad? Después de ver el terror y lo que causan los fenómenos naturales sobre las personas incrédulas, y sobre también plagas que vienen a sus vidas, vemos que aquí se va abriendo las puertas de los cielos para que ese día del juicio, ese día de la ira de Dios, va a recaer el castigo sobre los que tienen que recaer. Amén. En la palabra de Dios, como se dice, no se cumple justo por pecador. Jamás, mis hermanos. Tal vez el hombre es injusto, porque a veces, como dicen, muchos pagan justos por pecadores, ¿verdad? Así hablan a veces cuando castigan a alguien, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se aplica una regla o una política en una empresa, ¿verdad? Justos por pecadores. Para el hombre puede ser así, pero en el caso de nuestro Dios nunca va a ser así, mis hermanos. Ahí el que es pecador, pecador, y el que es justo, justo, ¿verdad? Entonces, aquí ya dice, hay grandes voces, ¿verdad? Los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor. Ya está la magnificencia de nuestro Señor a punto, antes de que Él venga, porque ahí está a punto de venir a este mundo. Dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Ya se está siendo entregado ese dominio temporal que tiene Satanás sobre este mundo, ese principado que tiene temporal hasta el día de hoy. Va a ser quitado totalmente, porque ya va a ser suplantado por el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, aquí esta trompeta da el final de la gran tribulación y da paso a la ira inminente de Dios. Veamos el versículo 16, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado gran poder y has reinado, dice. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ya estos ancianos ya están ahí delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Ya esto de los ancianos, pues ya en anteriores estudios ya vimos de quiénes son estos personajes, ¿verdad? Pero se los vuelvo ahí en resumidas cuentas a decir, ¿verdad? Porque tal vez algunos tienen dudas. Entonces, recordamos que el Señor eligió 12 apóstoles, 12 tribus, y que el número 12 es número de plenitud, de gozo, de perfección, también si usted quiere verlo, aunque el 7 también tiene cierta relación con ello. Pero estos siervos que representan, incluso ellos representan a los redimidos, ¿verdad? O sea, al pueblo de Dios. Si cada uno de nosotros somos templo de Dios, si cada uno de nosotros le adoramos, le buscamos, ellos tienen esa como representación de todos nosotros como creyentes ahí delante del trono de Dios. Y aparte que ellos están hasta cierto punto están como adoradores, ¿verdad? Y la palabra también a nosotros nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, aquí vemos que estos ancianos para hacerles una recapitulación, en el capítulo 4 de aquí de Apocalipsis, en el versículo 10 y 11, alaban al Creador. En el capítulo 5, del 8 al 10, le alaban como Redentor. O sea, ya vimos que el capítulo 4 le alaban como Creador. Capítulo 5 le alaban como Redentor. Y aquí le alaban como Rey y como Juez. Vean cómo representan estos 24 ancianos a cada uno de nosotros. Amén, gloria sea su nombre. Y entonces ahí aquí ya se le va dando respuesta también. Y a partir de estos juicios ya se le está dando respuesta a ese clamor que hubo de los mártires que ya pasaron a la presencia del Señor, de los que murieron cuando inició la iglesia, ¿verdad? Después, un siglo después de que nuestro Señor Jesucristo se fue de la tierra, que muchos mártires fallecieron por la persecución que había de los emperadores romanos. Los que nunca quisieron decir que César era su Dios, pues los mataban. También de los que murieron, porque antes de que la iglesia fuera raptada, también ya la iglesia, por el mismo testimonio también, algunos, como vimos ahí, partieron a la presencia del Señor predicando también. Entonces todas esas oraciones de ellos han llegado ahora a tener efecto. Pero ¿hasta cuándo, Señor nuestro, no vengarás nuestra sangre?, decían, ¿verdad? Entonces aquí ya se está llegando ese tiempo. Amén. Entonces esas oraciones de los mártires ya están siendo contestadas y ya viéndose hechas realidad. Y como les vuelvo a repetir, no es que Dios sea malo, porque al final de cuentas Dios por mucho tiempo envió su palabra al mundo, así como la sigue enviando hoy, ¿verdad? A todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dicen en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces aquí se va abriendo, mis hermanos, ese cumplimiento de la palabra. Veamos el versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí vuelven a remachar aquí estos 24 ancianos el poderío de Dios.
Veamos el versículo 18, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Entonces aquí ya está cayendo la justicia de Dios sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las personas que nunca aceptaron a Dios, que se rebelaron en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí por eso dice, y dar galardón. Aquí viene lo lindo y maravilloso para nosotros como creyentes, dice, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Nosotros estamos en el rango de los santos, ¿verdad? Porque los santos en el sentido de que somos apartados para el Señor. Amén. No es que a usted le hayan hecho una estatua ahí diciendo ahí está San Ricardo, no. O sea, nosotros tenemos un lugar como santos del Señor porque estamos apartados. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Pareciera que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque estamos apartados ¿para quién? Para el Señor. Aunque la corriente de este mundo sea como un imán, ¿verdad? Que jala el metal y lo quiere para él. Pero con la misma palabra contrarresta esa fuerza gravitacional ahí de que el imán jala y deja pegado ahí al pecador. Entonces el Señor viene con su palabra y lo despega de esa fuerza. Entonces así es la palabra actuando sobre nuestras vidas. Entonces hay un galardón esperado para todos aquellos que no solo murieron por la palabra, sino que también han aceptado la palabra de Dios en su corazón. ¿Verdad? Porque dice, dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir. Pero la destrucción no es para nosotros, es para el pecador. Entonces, y como el pecado es el que destruye la relación de los hombres con Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, por la gloria, usted teme su nombre, usted es hijo de Dios, usted honra al Señor, usted provee para el Señor también, ¿verdad? Porque también la obediencia de sus ofrendas, de sus diezmos y todo eso también es muy importante para el Señor y poder darlo. Pero lo primero que tiene que estar en su vida, mis hermanos, es la presencia de Dios en su corazón. Amén. Porque ahí es donde el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Amén. Entonces, aquí ya vemos que a pesar de ello, pues las naciones se enfurecen contra el Señor, ¿verdad? Porque no aceptan, tal vez en medio de esa gran desgracia que puede haber en ese tiempo, muchos tal vez van a empezar a seguir blasfemando aún más el nombre de Dios, lamentablemente. Y ahí vamos a ir viendo la serie de acontecimientos que van a ir pasando en los demás capítulos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y ahí al final de cuentas pues va a derrotar a todos, ¿verdad? Por muy fuerza armada que tenga el mundo, para los señores es como nada, como el tamo, ¿verdad? Una especie como de pelucita esa que el aire se la lleva. Entonces para el Señor es una nada todo eso, por muy poderosas que sean las naciones. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí nuevamente vuelve el Señor, y aquí con esto cierra lo de la séptima trompeta. Pero yo quiero aquí recalcarles algo acerca del arca del pacto de Dios, mis hermanos. ¿Qué significaba el arca del pacto para los siervos en el Antiguo Testamento? Dice que el arca del pacto se le definía también como el arca del testimonio, como el arca de Dios o de Jehová. Tenía esas acepciones, pero realmente ¿qué representaba eso, mis hermanos? ¿Qué representaba eso? La presencia de Dios, ¿verdad? El arca del pacto representó en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Y dice que contenía, entre lo que contenía el arca, dice que eran las tablas de la ley, la vara de Aarón, que reverdeció, también habían
dos querubines ahí, y estaba forjada con oro, y tenía también materiales de madera, ¿verdad? De madera fina. Pero que esta arca, los hijos de Israel la llevaron, y donde llevaban triunfaban, o sea, sus enemigos eran derrotados. Eh, ¿Y cuánto tiempo no anduvieron con el arca estos siervos, verdad? Pero llegó un momento en el cual ciertamente la presencia de Dios se veía ahí representada, ¿verdad? Pero dice que, bueno, les voy a leer algo aquí para ver. Primero veamos los triunfos, veamos primero lo que pasaba cuando los hijos de Dios llevaban el arca. Les voy a leer un par de ejemplos acá. En números 10:33 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Vean qué glorioso era sentir la presencia de Dios. Iba el pueblo de Dios en el desierto, iba la nube de Dios, ¿verdad? Y ahí los cubría. En el día, la nube de Dios no permitía que los rayos del sol les pegara directamente, sino que les cubría ahí del sol. Miren qué grande era Dios. O sea, ellos no andaban solos en el desierto, la presencia de Dios siempre anduvo ahí. ¿Y de noche qué pasaba? Dice, de día y de noche columna de fuego. ¿Por qué? Porque les alumbraba, ¿verdad? Entonces, qué grande es nuestro Señor, mis hermanos, que nunca nos deja solos ni nos va a dejar solos. La presencia de Dios siempre va a estar. Nosotros somos los que a veces, como dice la palabra, nos descarriamos como ovejas, dice el profeta Isaías, pero para eso, mis hermanos, debemos tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y nunca apartarnos, porque la presencia, si usted tiene a Cristo en su corazón, ahí va a estar la presencia de Dios. Mire, hermanos, que yo tengo problemas económicos, familiares, estoy enfermo, etcétera, etcétera. Usted podrá tener un sinfín de cosas adversas, pero la presencia de Dios ahí va a estar en su vida, mi hermano. No tema ni desmaye, porque nuestro Señor está, así como estuvo con el pueblo en el desierto, está con nosotros, mis hermanos. Lo que sí tenemos que tener claro es que no debemos apartarnos de la presencia de Él. Bueno, entonces aquí qué glorioso esto que vemos aquí en Números, mis hermanos. Ahora les voy a leer otro ejemplo de lo que pasó con el arca en Josué 3:17. Ahí pasaron el Jordán en seco los siervos, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, dice, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vean otro milagro poderoso, así como Dios abrió el mar rojo para que pasara su pueblo. Aquí también abrió el Jordán. Hay un canto ahí de Benecer que dice: abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos derribó y destruyó. Y ahí vemos, mis hermanos, que el poder de Dios es el que viene a hacer la diferencia cuando se confía en Él. Vamos ahí, por eso que la presencia iba sobre estos siervos, mis hermanos. Y ahí hablaba que los sacerdotes eran los que se encargaban del arca. Amén. Entonces ahí el pueblo pasó en seco. Veamos. Y si usted quiere leer toda esa historia, ahí le dejo de tarea ahí que lea en su casa todo el capítulo 3 de Josué. Va a ver qué maravilloso ahí es ver este milagro de Dios sobre su pueblo. Vamos a ver aquí qué pasó. Hay otro ejemplo aquí en 1 Samuel 5, donde a mí me impacta esto, mis hermanos, porque aquí lo que sucedió es que llegó un tiempo en que también el pueblo de Dios, ¿verdad?, empezó a hacer lo que bien en gana le parecía,
ya no adoraba a Dios con su corazón, no ofrecían sacrificios los sacerdotes, y vino un tiempo después de los jueces, se podría decir, porque en la época de los jueces no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía, y eso pues no era agradable a Dios. Entonces Dios levantó jueces, y uno de esos jueces es el profeta Samuel. Pero en la época de él dice que llegó tanto a confiarse el pueblo de Dios que pensaron que con solo volverla a ayudar, porque Dios ya se había dado cuenta de que en sus corazones no estaba Él presente. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? Tener a nuestro Señor en el corazón, no externamente, porque alguien se podrá tal vez confiar de que va a cargar un símbolo, si usted quiere la estrella de David, una cadena de una cruz, etcétera, etcétera. Tampoco le estoy prohibiendo que las use, pero ¿cuánta gente no se siente protegida por cargar eso? Entonces, pero llegó un tiempo en el cual el corazón del pueblo estaba endurecido, que confiaban más en el objeto y no tener a Dios en su corazón. ¿Y qué pasó? Cayeron derrotados. ¿Qué pasó? Los filisteos, ahí en Ebenezer precisamente, perdieron el arca de Dios en manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque cuando se confía en los objetos no tienen ningún efecto. Pero cuando se confía en el Dios Todopoderoso, en el Dios invisible, es donde Dios hace la obra, ¿verdad? Es como que yo tuviera abierta la Biblia con el mejor salmo, si usted quiere, en mi casa, pero ¿qué efecto va a tener eso? Nada, si yo no lo tengo en mi corazón, no lo he leído. O como muchos se acostumbran a tener el Salmo 23 o el Salmo 91 ahí abierto en una mesita, ¿verdad? O se toma como amuleto la Biblia, y eso no es así, mis hermanos. Debe tenerse primero en el corazón la palabra, para que esa palabra vaya teniendo el efecto que cambie, que restaure, que nos volvamos nuevas criaturas, como dice 1 Corintios, ¿verdad? Y que volvamos, mis hermanos, a tener esa comunión con el Señor, que no nos durmamos, aún sea muy difícil la angustia. Va, entonces, siguiéndoles aquí explicando, mis hermanos, aquí en 1 Samuel 5, dicen que ellos se confiaron, entonces vinieron los filisteos y se llevaron el arca. Pero no fue solo que la capturaran, también los filisteos sufrieron, y lo vamos a leer aquí también. Leámoslo así rapidito, mis hermanos. 1 Samuel 5, 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, que era un dios de los Baales a los que ellos servían. Y cuando al siguiente día los de Asdod, o sea, los de la región de ahí de los filisteos, se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y de la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vean ahí qué poder, porque imagínense cómo sí que los filisteos pensaron que habían triunfado, ¿verdad? Como vemos los moradores de la tierra en Apocalipsis, pensaron que habían triunfado, pero ¿qué pasó cuando llevaron estos disque en señal de victoria? La colocan el arca de enfrente de Dagón, el dios que ellos tenían. ¿Y qué pasó? Se empezó a desboronar al siguiente día, pues amaneció solo el tronco quedó, se le cayeron las manos y la cabeza. Hay un canto ahí de Juan Carlos Alvarado que hace referencia a eso. Pero vemos, mis hermanos, que el poder de Dios es tan grande y maravilloso. Y aparte dice que aquí los filisteos también se llenaron de tumores. Algunos eruditos y estudiosos de la palabra dicen que esos tumores no eran solo tumores así que salían en la piel, dicen que también se asociaban con una especie de tumores malignos, que incluso muchos sufrieron, eran unos tumores incluso tipo de hemorroides que le dieron a estos filisteos. Entonces dijeron, ya en el versículo 10 dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo:
han pasado a nosotros el arca de Dios para matarnos a nosotros, a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo, dice. Entonces, Dios es el Todopoderoso, mis hermanos, y aunque aquí haya sido símbolo de victoria para los filisteos, perdieron también. Entonces, si el símbolo de la victoria del anticristo era matar a los dos testigos, o creyeron que ahí estaba la ganancia, para Dios quedó reducido a escombros, simple y sencillamente. Entonces, mis hermanos, el poder de Dios es un poder supremo, es un Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el creador de todo, mis hermanos. Y ante Él, ¿quién puede, mis hermanos? Nadie, ¿verdad? Entonces, aunque existan muchas huestes de maldad girando ahí queriendo interferir, el poder de Dios jamás lo van a eliminar. Entonces ahí dicen que el arca de Jehová estuvo ahí con los filisteos 7 meses, ¿verdad? También un símbolo de perfección, pero también de tormento para los filisteos, ¿verdad? Porque pensaron que habían ganado, pero fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, mis hermanos, el Señor nos da la victoria. Yo les quiero leer aquí en Hebreos 9 para que nos quede ahí un poco más claro qué era lo que contenía el arca del pacto. Y se los voy a leer así rapidito porque el tiempo ya sobrepasamos. Ahí dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa de los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario, oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puede ahora hablar en detalle. De ahí nos vamos al versículo 9, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no puede haber perfecto en cuanto a la conciencia al que la practica de ese culto. Bueno, entonces ahí, mis hermanos, ya el Señor pues cerró la historia con el arca del pacto. Incluso todavía la última vez que, antes de que el pueblo fuera cautivo, dice que el arca la llevó, Salomón todavía la llevó ahí dentro de los tesoros, dentro del altar que él había edificado. Ahí se mantenía, pero como después por la desobediencia de los demás reyes, pues Israel cayó en esclavitud en Babilonia y todo eso, y el arca pues desapareció. Muchos aseguran, ¿verdad?, que el arca y todos esos tesoros Dios los escondió y que están debajo de Jerusalén, del centro de Jerusalén, ¿verdad? Pero eso han querido muchos querer investigar eso, y incluso en Discovery, National Geographic indican que ahí está el arca y los tesoros de Dios, ahí están. Aseguran pues ellos que están en la ciudad de Jerusalén, debajo del templo donde está edificada la mezquita de Omar en la actualidad, y ellos aseguran que ahí está. Pero independientemente que esté ahí, mis hermanos, ya todos esos tesoros ya pasaron a la historia. Entonces nosotros ya no necesitamos de tesoros terrenales, necesitamos de la presencia de Dios sobre nuestra vida, que Dios reine en nuestros corazones, ya no de algo físico, sino que sea un encuentro personal, mis hermanos, con Él, porque definitivamente ahí es donde tenemos la salvación, la vida eterna. Amén. Y eso nos lleva, mis hermanos, a que le adoremos en espíritu y en verdad. Y aquí en Jeremías 3:16 termina esto, dice: y acontecerá que cuando os multiplicáis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Y en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén,
ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Vean ahí qué palabra poderosa y declaración que nos da aquí el profeta Jeremías. Entonces, todos esos tesoros, mis hermanos, que un día pues fueron puestos ahí en los reyes, pues los administraron, y el último que los administró bien pues fue el rey Salomón. Entonces, estos tesoros pues dijeron que los habían saqueado cuando Jerusalén fue invadida, en muchas ocasiones fueron saqueados, pero independientemente de eso, mis hermanos, si se llevaron todos los objetos de oro, etcétera, etcétera, o si están enterrados ahí en Jerusalén, nosotros tenemos la confianza, la certeza, mis hermanos, que el Señor un día vendrá y todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron, dice su palabra. Y nosotros, como su pueblo, mis hermanos, vamos a habitar en la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, dice su palabra. Y ahí es donde, mis hermanos, debemos de tener siempre puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, como lo dice su palabra. Entonces, ya este versículo, mis hermanos, dice que pues el capítulo acá, pues así como empieza el templo en la tierra, concluye con un templo en el cielo, ¿verdad? Tenemos de nuevo las evidencias de la tormenta que se avecina, las voces, ¿verdad? Que ya empiezan a sonar, porque aquí si vemos ya este último versículo, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, ¿verdad? Como todo esto es una señal, mis hermanos. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Vean qué difícil para todos aquellos que no creen en Dios, pero para el pueblo redimido, algo glorioso, ¿verdad? Y todos esos relámpagos, esas voces que se escuchan, ¿verdad? Pero realmente eso representan también las voces, el clamor de muchos siervos, ¿verdad? Entonces, nosotros, mis hermanos, a través de la oración también tenemos ese contacto con nuestro Señor. Y si usted cree que el Señor no le ha contestado, pues tenga paciencia, no se me desespere, porque Él contesta a su tiempo y a su voluntad. Entonces aquí ya está y se da esta señal del templo y del arca del pacto. Dios es un Dios de pactos, mis hermanos. Cuando usted le acepta a Él hace un pacto en su vida y a usted lo hace una nueva criatura. Entonces ese pacto es perpetuo, es para siempre, ¿verdad? No es un simple contrato que hoy, ya mañana me desisto de ese contrato, y eso lo quiere hacer Satanás, hacerlo retroceder, o quiere impedir que usted llegue a Dios. Pero realmente cuando pactamos con Dios, mis hermanos, es porque vamos en fe, y hacia eso nos lleva su palabra, que nosotros actuemos en fe y que tengamos presente, mis hermanos, que ciertamente en este mundo hay una vida limitada, 70 y hasta 80 los más robustos, dice el Salmo, y nosotros tenemos que estar preparados. Eso es lo que nos dice la palabra en resumidas cuentas, estar preparados para ese día glorioso, para ese encuentro glorioso. Por ejemplo, ya el día de hoy, los que por ejemplo todos los días nacen y mueren personas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que murieron hoy ya están en la presencia del Señor? Por ejemplo, la semana pasada, cuando estábamos ahí predicando, ¿verdad? Yo sin saber, pues ya había partido a la presencia del Señor un siervo llamado Luis Palau, y ver la satisfacción, cómo él se expresaba, cómo él predicaba, y otros siervos que también han pasado a la presencia del Señor, pero cómo declararlo con gozo, ¿verdad? Con aquel gozo de que para ellos es ganancia, ¿verdad? Entonces, en nosotros también tendría que estar esa misma expresión, mis hermanos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Eso tengámoslo siempre presente, mis hermanos, y que lo que hacemos en el Señor, esa búsqueda que tenemos, ¿verdad? No es por gusto. Esa búsqueda que tenemos es para algo glorioso, es para algo que nos va a tener siempre en la presencia de Él, mis hermanos. No nos avergoncemos, como dice allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Amén, mis hermanos. Entonces, yo los voy a invitar a que oremos, mis hermanos, a que oremos y que le demos gracias a Dios por este día, y primeramente Dios el día martes pues nos volveremos a
a reencontrar. Entonces no me corte, oremos porque es muy importante la oración. Amantísimo Rey de Gloria, mi Dios y Rey eterno, mi Dios todopoderoso, gracias Señor por el poder de tu Espíritu Santo, por esa salvación, esa gracia Señor que a través de Jesucristo, esa sangre ha pagado el precio de nuestros pecados, Señor, nos vuelve a ti Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta tarde, Señor, que le ponen interés a tu palabra y que este estudio bíblico sea de mucha bendición para sus vidas, Padre, porque yo sé, bendito Dios, que tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra no regresa vacía, sino que hay siempre edificación para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día de estudio bíblico estemos conectados, bendito Dios, y que por sobre todo estemos primero conectados contigo por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, bendice a cada uno por nombre, bendice a sus familias, cuida su salida, cuida su entrada, Señor, y que el próximo martes pueda estar conectado a través de este estudio bíblico. Gracias, bendito Dios, yo honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis hermanos, que Dios me les bendiga, me les guarde, y que por sobre todo le llene de mucha paz, de mucho gozo, alegría en su corazón, y que nos volvamos a ver en el próximo estudio bíblico, mis hermanos. Que Dios me les bendiga y me les guarde.